Cómo me volví miembro de la iglesia mormona y cómo me salí. En el año 2001, una amiga y vecina que conocía, le pregunté por curiosidad a qué iglesia pertenecía. Ella me dijo que a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y yo le pregunté en qué creían. Ella me dijo que me enviaría a los misioneros. Así fue, y en menos de 4 meses me bauticé, pero todavía no había leído el libro de Mormón, ni todos los libros, ni conocía toda la doctrina de la iglesia. La razón por la que me bauticé fue porque vi que había una iglesia que respetaba mucho, tenía mucha reverencia entre los miembros, y sentía armonía, y me habían dicho que era la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Entonces, como un acto de fe lo hice, y aún así no había terminado de leer toda la doctrina o el libro de Mormón. Luego de bautizarme, quise leer todos los libros y las doctrinas, pero realmente no pude. Entonces, así seguí en la iglesia, y después, como a los 8 meses, me vine para los Estados Unidos y seguí allí aprendiendo. Em, Leí durante todos estos 16 años el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio y la Biblia. Lo leí unas 2 o 3 veces, pero nunca encontré como una coherencia entre ellos, e incluso entre la misma doctrina mormona veía que como que algo no concordaba. Veía que el Jesucristo que hablaban en el libro de Mormón era como diferente al que hablaban en el libro de Doctrinas y Convenios, y diferente al que yo he aprendido, del cual yo había tenido un testimonio ya, porque yo, antes de unirme a la iglesia, dado que había crecido en un hogar católico, yo tenía ya conocimiento y testimonio de él, y sabía que Jesús había muerto por mí, y que era el Hijo de Dios, que se había hecho hombre para venir a salvarnos y a que conociéramos de Él, para redimirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Entonces, sin embargo, yo seguí en ese proceso de aprendizaje, porque todos los días, o sea, mi única intención era poder tener más de lo que ya había conocido, y aprender más de Jesús y estar más cerca de Dios. Y eso era la idea de que ellos en la iglesia nos venden todos los días. Es eso, de que es la única iglesia verdadera, que fue el evangelio restaurado, y que ninguna otra iglesia tiene eso. Entonces, que nadie más puede ir al Padre en su presencia, sino a través de la iglesia, a través de los convenios y el que es sellado en el templo. Entonces, bueno, yo creí eso, y continué. Luego me casé, entonces tuve una vida un poco ocupada, ya estaba trabajando otra vez, tenía llamamientos en la iglesia que también me tuvieron ocupada, y pues no tuve como una profundización en cuanto a las escrituras. Solamente preparaba mis clases, las lecciones que me asignaban, y ya, pero no vi nada, digamos, fuera de lo normal. Entonces, de buena fe seguí en la iglesia, y luego fue cuando me surgieron preguntas. Es más, alguien me había mandado material por el internet, o me sugirió que consultara algo que había visto en el internet sobre la vida de José Smith, que supuestamente fue el profeta que fundó la iglesia y que tuvo revelaciones de Dios. Lo que se hablaba allí era de que él había sido polígamo y había tenido varias esposas. Entonces yo eso nunca lo había escuchado, y nadie me lo había comunicado, o sea, yo no tenía ni idea de eso. Cuando yo investigué, y un líder de la iglesia habló conmigo, me explicó que era porque en ese momento habían viudas, y que para protegerlas, entonces los hombres se casaban con ella, y no importaba que tuvieran otra esposa, entonces que era nomás para eso. Bueno, yo acepté eso y seguí. Y después de años, habían cosas que no entendía, porque ya cuando fui al templo y fui a las sesiones del templo, hay cosas que no entendía, y se me hacían un poco como absurdas. Entonces, cuando ya después tuve un llamamiento de servir en el templo por como 6 años, con mi esposo juntos hicimos eso.
tuve como que nada o sea, algunas respuestas las tuve, pero de acuerdo a la razón, pero no de pronto que coincidieran con la doctrina. Y encontré que para ir al templo había que pagar diezmo, no se podía ir al templo si uno no pagaba el diezmo. Y además pues era como mucha suntuosidad, mucho lujo. La iglesia también incluso gasta mucha plata en remodelaciones escuché de un contratista que le hicieron derribar lo que había construido porque sencillamente no cumplía con los parámetros, pero no tenía ningún diseño, un mal diseño de estructura, simplemente era que la iglesia no le gustó, no estaba de acuerdo con lo que ellos exigían. En fin, entonces incluso el templo donde yo trabajé, lo cerraron para remodelarlo o supuestamente para arreglarlo, pero yo no veía nada raro, no veía nada que necesitara arreglo. Entonces nunca entendí por qué pasó eso. Y entonces yo pensé que si nos dicen que esos templos se hicieron para que Dios viniera a morar allí, no veía razón, porque yo sabía que Dios podía estar en cualquier parte y yo lo había sentido dentro de mí. O sea, Él envía su Santo Espíritu y él está conmigo. Entonces, en mi casa yo hago una oración y Él me escucha. Por ahí no le vi sentido de que tuviera que uno estar en un templo. Entonces, lo que yo vi más bien es que era nomás una razón, un motivo para pagar el diezmo para que la iglesia siguiera creciendo, pero después vi que era más una organización que una iglesia o como una escuela. Ahora, ¿cómo llegué yo a tomar la decisión de salirme de la iglesia? No había planeado nada, simplemente yo seguía orando y pidiéndole a Dios que me mostrara la verdad y el camino. En enero del 2018 llegué muy enferma, me puse muy enferma con síntomas de la influencia, que es un virus epidémico que incluso ha llegado a matar personas. Y aquí pues había sido muy fuerte este año. Yo ya había tenido ese mismo virus 2 veces atrás, como en 8 años atrás. Y una vez me dio neumonía, entonces yo sabía que tenía que cuidarme y pues no quería faltar al trabajo y no quería empeorarme. O sea que yo después de venir al trabajo pues me acosté en mi cama y yo dije pues voy a leer las escrituras, porque además este año nos tocaba leer el libro del Viejo Testamento. El año pasado acabamos de leer el libro de Doctrinas y Convenios. A propósito de ese libro, pues me hizo pensar una vez más que algo no me cuadraba. Este libro no podía ser inspirado por Dios, porque la manera en que se expresaban era como de un hombre que quería solamente intimidar, pero no lo sentí yo como que era Dios hablando, supuestamente, como lo hacían aparecer allí, cuando hablaban incluso de la poligamia en el último capítulo, que no solamente era por la razón que me habían dicho a mí, sino porque sencillamente, según eso, Dios le había dicho al profeta que sí, que podía tomar una virgen y que estaba bien, y que así los demás profetas lo hicieron en el pasado. Cosa que no era verdad, porque que yo recuerde nunca leí en la Biblia que Dios ordenó que fueran polígamos. No, eso fue una práctica que se hizo. No se dice si Dios la aceptó o no, pero no fue un mandamiento. Entonces ellos la hicieron pasar como si fuera un mandamiento. Entonces cuando llegué a mi casa y yo estaba enferma, yo quería leer la Biblia de un comienzo otra vez. Ya era como la tercera vez que yo leía la Biblia completa. Ya había leído el libro de Mormón varias veces, como 2 veces, y todos los demás libros de la iglesia, Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, la he leído también, pero como les digo, nunca había tenido como una respuesta. Y siempre notaba como contradicciones entre ellos, pero nunca tuve el tiempo de comparar y decir, bueno, porque yo cuando leía todo de seguido, un libro a la vez, pero no hacía el cruce de referencia. Entonces hasta que quise leer el libro de Génesis esta vez, pero no tenía energía suficiente, estaba pues con los síntomas del virus, no sabía si era el virus o no, pero yo por si las moscas, como dicen, me quedé en la cama. Entonces más bien prendí el televisor y yo siempre veía videos de la iglesia por YouTube,
siempre buscaba el canal mormón o los videos oficiales de las conferencias, sí, lo que era oficial, porque la iglesia prácticamente condena eso, de que no podemos buscar referencias en otras partes que no, de otras fuentes que no sean de la propia iglesia. O sea que yo muy obediente lo hice y sintonicé ese canal, ese video. Salió, creo que fue el presidente Uthor, que dio una conferencia. Luego el siguiente video decía Elder Haaland en la BBC, estaba en inglés. Y pues yo no sabía ni supe de quién era el que posteó ese video, pero simplemente lo vi. Era una entrevista que le hicieron a él con varias preguntas de, que muchos tenían, y muchas de esas preguntas las tenía yo sin respuesta. Entonces, la forma en que él contestó una de las preguntas acerca de la iglesia siendo un culto, no fue como muy sensata para mí, o sea, fue algo como rara. Entonces, bueno, después llegó el siguiente video y seguí viendo más videos, pero yo simplemente los seguí viendo, pero ya son videos no de la iglesia, sino hechos por otra gente. Y encontré que muchos de esos videos los habían hecho, y documentales, porque eran documentales también, no eran solamente historias, sino documentales, de gente que había sido mormona, que había sido mormona, y muchos de ellos habían sido incluso líderes y profesores. Se habían enseñado en el seminario, en la Universidad Brigham Young, y contaban su historia, por qué se habían salido y por qué habían resignado de la iglesia o apostatado, que sería la palabra técnica. Entonces yo seguí aprendiendo y encontré más respuestas hasta que yo dije, no, pues sí, esto, y constaté, porque habían citas donde nos referían a las mismas escrituras. Entonces yo constaté y verifiqué lo que decía, por ejemplo, el libro de Mormón, lo contradecía el libro de Doctrinas y Convenios, y viceversa. Y así lo que decía en la Biblia lo contradecía el libro de Mormón, o lo anulaba, por ejemplo. Y en la Perla de Gran Precio había un libro que eso fue prácticamente lo que hace que la iglesia se caiga al suelo. Yo sentía que eran absurdas, yo sabía que pues, esto no tiene sentido para mí, pero yo lo dejaba como atrás. Yo le decía a Hugo que durante todos estos años, pues muchas de las cosas que yo ahorita, que ellos hablan, yo ya las sabía, pero entonces yo las agarraba, y esas eran como piedritas, yo las ponía en un costal atrás y las seguía cargando. Bueno, yo decía, algún día voy a descubrir y voy a entender por qué, y por alguna razón están ahí. Y así, entonces lo de la poligamia es uno, lo de los ritos del templo es otro, lo que hablan en el libro de Mormón, pues de las historias que a veces son como de más de persuasión, o sea, es como, en conclusión, lo que yo llegué a ver es que esto es toda una maquinaria. Eso es como lo que yo te decía a ti, es como estar en un club. Yo me sentía como que estaba en un club, que así no fuera nada verdadero. Bueno, aquí tienen unos estándares altos, porque pues, la verdad las personas que se encuentran no son muy sanas, bondadosas, amables, serviciales, pero yo sentía que sí, como que había algo que todavía no me cuadraba. Entonces yo seguí, y pues tuve la oportunidad de trabajar en los templos, tuve la oportunidad de dar clases, de estar en la primaria. Conocí, yo creo que cientos de ellos, cientos de misioneros, bueno, no sé si cientos, pero casi yo creo que 100 misioneros conocí. Había leído el libro de Mormón como 2 veces, la Biblia la había leído como 3 veces. Bueno, esta es la tercera vez que la leo, pero siempre encontraba cositas, piecitas que decían, pero bueno, esto no tiene sentido, esto de dónde lo sacaron y por qué contradice esto. Pero como yo no soy una experta en las escrituras, ni la leía como realmente concentrada en lo que estaba haciendo, yo la leía más como por cumplir y por seguir y terminar de principio a fin, pero yo sabía que dentro de mis limitaciones, porque la verdad es que tengo limitaciones, al yo leer este tipo de cosas a mí me aburren. Yo prefiero leer, póngame un ejercicio de matemática, o póngame a leer sobre salud y cosas así, a mí eso me encanta, pero póngame a leer de historia, de guerras, de todo eso, a mí eso me aburre, porque no hay números. O sea, el único número que uno se encuentra allí es la edad de la gente o los años que vieron, pero esto, a mí eso nunca me atrajo. Entonces yo me decía para mí, bueno, yo ya me metí en esto,
y me gusta y yo sé y porque yo encontré paz, pero, pero si esta es la iglesia verdadera, pues Dios me va a mostrar que para, o sea, me va a permitir que yo siga allí, y si no, pues algo va a pasar y pues como todo lo que he hecho en mi vida yo lo he dejado en manos de Dios, o sea, que pase lo que pase. Entonces llegó un momento en que yo vi un video donde entrevistaban a uno de los apóstoles que yo te digo, y no, esas respuestas que ellos daban no me convencían a mí ni al periodista, y ya las había escuchado antes incluso. Pero como te digo, esto fue como destapar una olla, donde no solamente el costal con piedritas que yo tenía como que ya estaba muy pesado, muy lleno, sino que otros tenían su propio costal. Entonces, incluso cada vez que veo un video y leo más, hay más cosas todavía que nadie las ha mencionado. Entonces digo, wow, esto es como, yo me siento como en si fuera un juego, esto que es como un rompecabezas. Alguien se inventó todo esto y lo hizo parecer muy bonito. O sea, fue tan bonito para mí que es difícil creer, y eso le pasa a muchos mormones. Es tan bonito y todo eso, y nos lo repiten y nos enseñan que la iglesia es verdadera, que la iglesia es verdadera, que la iglesia es Jesucristo y el profeta, y todo lo repiten, que sí, que es un profeta de Dios. Entonces, claro, muchos incluso lo hacen, pero yo sí notaba esto en la iglesia. La gente salía a dar el testimonio, pero era uno entre 100 o de pronto 5 que decían el testimonio de Jesucristo, que dan testimonio de él, pero el resto era el testimonio de José Smith, el testimonio del libro de Mormón, el testimonio de la iglesia, de los profetas. Yo decía, pero es que esta iglesia, ¿qué es entonces? Si supuestamente la iglesia de Jesucristo, deberían de dar testimonio de Jesucristo, de cómo, sí, de sus vidas, cómo Jesucristo, cómo el Evangelio les ha ayudado. Entonces yo decía, no, esto no tiene sentido. Entonces cuando yo salía a dar mi testimonio, que era una sola vez al mes, pues yo lo hacía, y yo sentía como que el deber, yo decía, no, es que yo tengo que testificarle a esta gente que Jesucristo vive, o sea, yo lo siento, yo lo sé, y que esto no se trata de iglesia, de otra cosa, sino a la larga estamos aquí es por él. Entonces yo salía y daba mi testimonio, y todo el mundo me decía, ay, me gustó su testimonio, ay, qué bonito, fue el mejor, que no sé qué. Y bueno, ya cuando tomé yo la decisión de dejar la iglesia, lo hice de una manera muy consciente, yo lo hice sin apuros. Había orado para tomar la decisión, me sentí bien al hacerlo, entonces le mandé una carta, un correo electrónico al obispo, encontré su dirección en el directorio de la iglesia que tenemos nosotros disponible, le mandé un correo electrónico diciéndole que no iba a volver, y nunca me respondió. Dejé de ir a la iglesia desde enero, o sea, pasaron ya casi van 3 meses y no he vuelto. Me dediqué los sábados y los domingos a lo que les dije, a investigar, a leer, a confrontar y a recuperarme. Ya casi al mes ya me sentí bien y todo, entonces ya empecé a leer las escrituras más desde el Génesis. Y después, en febrero, al comienzo, yo le mandé ya una carta oficial a la sede de la iglesia en Utah, donde les dije que me quitaran el nombre de la iglesia, que yo había renunciado. Y luego, como a la semana o 10 días después, recibí una carta en mi correo diciendo que eso pues no lo iban a hacer allí porque era un asunto eclesiástico, que le mandaron esa carta al obispo o al presidente de mi estaca para que lo manejara, y pues al día de hoy es marzo 30, no lo han hecho. Entonces nadie me ha contactado, y pues no espero que lo hagan, porque yo fui muy clara de que me quitaran mi registro de la iglesia. Y yo les puedo decir que esto no fue porque vi esos videos o porque no, esto yo ya era dentro de las posibilidades que yo tenía, porque yo le he pedido a Dios esto. Si yo estoy en una iglesia que es verdadera, bueno, que yo esté allí, muéstrame el camino. Si no es, apártame de allí. Y duré 16 años, entonces no es algo espontáneo que pasó. Dios se tomó su tiempo, pero le agradezco que haya sido una buena lección para mí, porque pues aprendí a pesar de todo, conocí mucha gente buena, bondadosa, y fue una buena experiencia en general, pero
todo eso está envuelto en una mentira que parece muy bonita. Es como una película de ciencia ficción. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, Él murió por mí, yo sé que Él me ama y yo sé que al reconectarme con Él en este momento yo ya me siento feliz, me siento libre y yo sé que Él es el que nos conoce, que no necesitamos una persona intermediaria, o sea, por medio de él yo me siento libre y me siento con confianza donde quiera que voy y no siento remordimiento de nada de lo que he hecho, así me haya tomado una decisión equivocada, pero yo sé que tuve la oportunidad de rehacerlo, lo hice de buena fe, creí en lo que me dijeron y pues hubiera podido tomar tiempo para investigar y haber descubierto esto antes, pero bueno, así es la vida, lo importante es que se puede hacer ahora, borrón y cuenta nueva y muchas gracias. Si quieren investigar más, hay más canales, en español no sé si los hay, pero en inglés hay muchos, entonces ahí les dejo la inquietud. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós. Algo curioso que aprendí después de haberme salido hace poco es que mi mamá y mis hermanos oraban para que yo me saliera del mormonismo y a la vez yo oraba para que ellos se cambiaran y se unieran a la iglesia. Y fíjese, después de 16 años, pues él escuchó a una de las partes. Eh, yo, la única, el único fin que yo siempre he tenido es de seguir la verdad, donde sea la verdad, sea lo que cueste. Me costó 16 años para descubrir que no estaba en el lugar correcto, a pesar de que aprendí muchas cosas y hubo muchas personas bondadosas con las que yo me relacioné y que llegaron a ser muy cercanas a mí y en tiempos difíciles que yo tuve, ellos estuvieron allí. Entonces, pues yo estoy muy agradecida por eso. Aquí tengo una copia del libro llamado Enseñanzas del Profeta José Smith, el cual fue escrito por José F. Smith, uno de los descendientes del llamado profeta. Algo que me llamó la atención fue esto que dice en la página 346. Si fuera a profetizar, diría que el fin no vendrá en 1844, 1845, 1846, ni dentro de 40 años. Algunos de los de la generación que está creciendo no gustarán de la muerte hasta que Cristo venga. O sea que esto fue una profecía que él dijo y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Jesucristo no ha venido de vuelta. Y si vino, no nos dimos cuenta, como lo anunciaron las escrituras, todas esas señales y todo lo que anunciaban, no sé dónde están. Bueno, en la página que sigue, 347, dice: pero no digo si él se manifestará o si yo iré donde él está. Yo profetizo en el nombre del Señor Dios, y así escríbase que el Hijo del Hombre no vendrá en las nubes del cielo hasta que yo tenga 85 años de edad. Esto lo dijo José Smith y él murió después de los 30, antes de cumplir los 40. Entonces, si fue un profeta, esto debió haberse cumplido. No entiendo. Y en la página 370 dice: soy como una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo alto de la montaña, y la única manera en que puedo pulirme es cuando una de las orillas de la piedra se alisa al frotarse una con otra, como cuando pega fuertemente contra la intolerancia religiosa, se topa con las supercherías de los sacerdotes, abogados, doctores, editores mentirosos, jueces y jurados sobornados, y choca contra la autoridad de oficiales perjuros, respaldados por los populachos, por los blasfemos y por hombres y mujeres licenciosos y corruptos. Todo esto, todo este corro infernal le allana esta aspereza acá y esta otra más allá. Y así llegaré a ser dardo pulido y terso en el
en la aljaba del Todopoderoso, el cual me dará dominio sobre todos ellos sin excepción, cuando les falte su asilo de mentiras y les sea destruido su escondite, mientras que estas piedras lisas contra las que estoy chocando, se harán ásperas. Entonces, está siendo muy orgulloso el profeta. No he escuchado ningún nuevo profeta en las escrituras que se eche flores. No entiendo. Espero que ustedes sí. En el mismo libro que les acabo de mencionar de las enseñanzas del profeta José Smith, encuentro este párrafo que me llamó la atención. Todo el día lo estoy meditando y más importante que la comida y la bebida, me es saber cómo podré lograr que los santos de Dios comprendan las visiones que como corriente desbordante fluyen dentro de mi mente. Esto es como si yo lo hubiera escrito porque exactamente lo mismo me pasó a mí. Cuando yo tenía 20 años empecé a sufrir de trastorno bipolar. No sabía qué era eso, pero tuve visiones en mi mente, tuve imaginación. Mi cabeza parecía así, una serie de pensamientos y visiones que eran desbordantes, nadie las paraba. Entonces me olvidaba de la comida, incluso del sueño. Eso pues causó otras consecuencias. Duré 12 años con el problema. Creí incluso en varios de esos momentos que tuve las visiones o los pensamientos desbordantes. Creía que yo era incluso la madre del Salvador, o que tenía una misión especial en esta tierra para salvar a la humanidad. Entonces, yo no he vuelto a tener esos pensamientos. Yo me curé de mi bipolaridad. Era simplemente un desbalance químico que yo tenía. No supe cómo sanarme de eso hasta que Dios me dio los medios para poderlo hacer sin medicina, simplemente con nutrición natural. Entonces, esto me hace recordar lo que yo viví y me hace preguntar y a la vez confirmar de que no hay nada, o sea, esas mismas visiones que él dijo que tuvo pudieron haber estado en su mente, como le pasa a mucha gente que tiene visiones o alucinaciones. Es una pregunta que les dejo para que investiguen. Hay más literatura, más citas de la Biblia y más citas del libro de Mormón y de los otros libros que nos hacen dudar. Gracias. Quiero confirmar o quiero relatar un resumen de las cosas que yo encontré que me hicieron tomar la decisión de dejar la iglesia, los cuales tienen que ver con doctrinas que no van con mi manera de pensar, lo que yo percibo del mundo, del universo o de la humanidad. Una de ellas fue la forma en que se nos enseña que el libro de Mormón fue traducido, donde se nos dice que fue por medio de una piedra o dos piedras. Y después de encontrar escritos de cómo Emma relataba la forma en que su esposo hacía la traducción del libro, decía que era una piedra que él ponía en un sombrero, luego se ponía la cabeza allí y con eso era que estaba traduciendo. Mientras que en las escrituras o en los libros y manuales de la iglesia nos enseñan es que él tradujo directamente de las planchas de oro que supuestamente tenía en el libro. Otra de las cosas que encontré interesantes y yo las confirmé porque yo trabajé en el templo, serví en el templo por 6 años largos, es las ceremonias, el origen de las ceremonias de los templos. Encontré personas que ya pasan de los 70, 80 años de edad y confirmaron esto.
donde se dice que en 1920 se hacían oraciones en el templo para pedir venganza por la muerte de José Smith. Esto pues viene, es como que nos devolvemos al Antiguo Testamento, cuando Jesucristo nos enseñó a perdonar y amar a nuestros enemigos, aquí se nos enseña a odiar y a pedir venganza. Entonces ahí se contradice. Otra de las cosas fue el racismo. El Moisés 7:22 se dice en una de las escrituras mormonas, dice que los hombres fueron castigados por medio de oscurecerles la piel, que eso fue un castigo de Dios. Entonces, los hombres negros no tuvieron el sacerdocio en la iglesia mormona, nunca tuvieron el sacerdocio ni una forma de entrar al templo a hacer supuestamente la obra por sus antepasados, como lo hacíamos nosotros, y no pudieron tener sacerdocio hasta el año 1978. Ahora, eso nos dice que fue una revelación, pero lo que dicen las investigaciones recientes es que fue porque a la iglesia llegó la administración de impuestos de aquí de los Estados Unidos y le dijo, bueno, ustedes dejan esa práctica de discriminación racial o les quitamos todas las exenciones de impuestos. Entonces, la iglesia no tuvo otra cosa que quitarla, pero lo puso como revelación. Entonces, todos los cambios que la iglesia ha hecho hacen aparecer como si son revelaciones. Uno de los cambios son las ceremonias, la forma en que se hacen las ceremonias en el templo. Mientras yo estuve también trabajando allí, se hicieron algunos cambios, leves, algunos no tan leves, pero se hicieron cambios y no entiendo por qué, si es algo que viene de Dios y que es para un propósito y son convenios, se está cambiando la forma. Entonces lo que se hizo atrás era como vano para mí. También los juramentos que se hacían en el templo, o sea que eran como juramento como de pena de muerte, que si usted violaba la privacidad o publicaba las cosas que usted hacía en el templo o los compromisos que se hacían, los convenios o los nombres que se le daban, los nombres secretos que le dan a la persona, cualquier cosa que se haga en el templo o deje de hacer los convenios que supuestamente se comprometió a hacer en el templo, eso ocasionaba la pena de muerte. Entonces hacían señas que eran como macabras, o sea, o lo cumplo o yo mismo me tengo que decapitar. Incluso se ha escuchado que hay gente que se ha matado ella misma porque según ellos no tienen perdón los que son asesinos y se van y se matan ellos mismos. Entonces, esas son cosas que yo nunca encontré explicación. Y la pena de muerte se removió en el año 1990 en cuanto a la ceremonia del templo. Otras cosas, bueno, no tengo las fotos listas, pero yo me acuerdo y en estos días vi una de las fotos que tomé cuando fui con mi esposo a Nabú. Y en el templo, en la fachada del templo, hay símbolos que usan los masones. Uno de ellos es el sol que usan ellos. Otro es las estrellas, que son con las puntas hacia arriba, en vez de ser las dos puntas hacia abajo y una punta arriba. Esos símbolos son rituales, ya sea satánicos o masónicos, nada que ver con la Biblia o nada de eso. Y también en otros templos vimos lo de las manos, el saludo que se da en el templo. Eso viene de los rituales masónicos de los cuales yo tengo conocimiento porque conocí a alguien
Específicamente mi esposo, él perteneció a una de las sociedades masónicas, los cuales son sectas secretas y tienen esos signos y señas y tokens. Entonces, eso no fue, la iglesia mormona no viene de una revelación divina directamente de que Jesús le dijo a José Smith, haga esto, esto, esto. Eso fue simplemente copia de lo que los masones ya habían hecho hace muchos años. Habían empezado a hacer en Europa y cuando llegaron aquí a América, pues lo siguieron haciendo. Les invito a que averigüen sobre esa parte también. Bueno, y otro de los temas que vine yo a concluir de que no tenía nada de lógica, a pesar de que yo sabía que no tenían como mucha lógica, pero alguien por ahí en uno de sus documentales lo mencionó, es que se nos enseña que en la iglesia mormona los matrimonios son eternos y se hacen a través del templo con sellamiento, lo que llaman el matrimonio allí es sellamiento al esposo, a la esposa, y que eso nos daba el derecho, y si seguíamos y continuábamos hasta el final de nuestra muerte, cumpliendo los mandamientos y siguiendo y pagando el diezmo y todo lo que implica ser mormón, que ya después de la resurrección de los muertos, entonces después del juicio final y en el fin de los tiempos supuestamente, esas personas que se sellaron en el templo alcanzaban lo que se conoce como la exaltación dentro de el vocabulario mormón. Y esa exaltación consiste en que una pareja puede llegar a ser como Dios, o sea, el poder de crear, de ser el soberano de un universo, de un mundo, o sea que según eso estamos en un universo acá, en un mundo, que podemos llegar a crear otros mundos y que vamos a estar eternamente unidos a nuestros hijos y a nuestro esposo y a nuestras siguientes generaciones. Entonces esas obras genealógicas, esos trabajos que se hacen en el templo era para supuestamente sellar esas familias. Pero ¿qué pasa? Eso físicamente no se podría hacer porque si todos los hijos de los hijos se casan y también tienen esa potestad de ser dioses y de crear mundos, entonces ellos no van a estar con los padres, ellos van a ir a otras partes a crear mundos y van a estar allí gobernando esos mundos, como, o sea, es como volver a repetirse la creación, mundos y volver otra vez a procrearse. O sea, es como una procreación eterna, pero no podemos pensar en familias eternas o familias que estén juntas. O sea, muchos miembros de la iglesia entran porque aprenden por medio de los misioneros o cualquier evento, cualquier video, cualquier cosa que la iglesia publique, que es para poderse sellar junto a su familia, pero realmente eso no va a poder hacer, eso no va a pasar porque todos van a ir al mismo nivel, es como en una pirámide, usted solamente va a tener uno que es el de arriba, los demás van a estar por debajo y van a estar unidos sí por las ramas, pero no para poder despegarse y poder crear otra pirámide con ramas y todos. Entonces tienen que despegarse de esta rama donde están y cada uno va a tener su autonomía. Entonces esa teoría de los matrimonios eternos y familias eternas y que van a vivir por siempre juntas, no le veo que sea posible. Y como eso lo prometen a los que sigan con los mandamientos y obviamente paguen el diezmo, entonces pues es una manera como de ilusionar a la gente, o listo, pague el diezmo, vaya al templo, tiene el derecho, es como el tiquete de entrada para que haga sus ordenanzas allá. Las ordenanzas es el equivalente al matrimonio, a los sacramentos de la Iglesia Católica, se le llama ordenanzas. Entonces, para que vayan allá y completen las ordenanzas y sigan supuestamente en el camino que Dios les tiene preparado. Pero entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Ahora, ¿qué pasa con los hijos que no quieren continuar con la iglesia, o sea, que simplemente creen en Dios, en Jesucristo, pero no van a un templo, no se sellan? Entonces, ellos no van a estar con ellos.
que no tienen esa potestad, o sea, que no van a estar unidas eternamente. Entonces, por eso yo sigo creyendo de que la única respuesta es Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, Él nos salvó de todo esta eh, de todo este caos que se puede generar en la tierra por la ansia de poder, de conocimiento. O sea, Él es la única respuesta donde con humildad y con amor nos mostró que Él nos ama y que tenemos un Dios. O sea, no aparecimos por casualidad en esta tierra. Tenemos un creador y Él nos conoce. Y podemos estar con Él y donde quiera que vayamos, si creemos que Él nos ama y hacemos lo mejor, eh, le respondemos con amor y amamos a nuestro prójimo, pero no porque le tengamos miedo, ¿no? O sea, para mí el miedo no existe, o ya antes sí hubo una época en donde yo miraba a Dios como el terror, pero ahorita lo veo como alguien que me ama. Y para terminar, quiero citarles algunas de las escrituras que yo considero que son las que son fuente de paz y amor e inspiración para mí. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Pues es Jesús. Jesús era con Dios y Él era Dios. Entonces Él no es nuestro hermano como nos lo enseñaron los mormones. Él es nuestro Padre hecho hombre para demostrarnos su amor, para hacernos ver que la salvación es posible. Cada vez que yo tengo problemas, dificultades, dolor, yo siempre recuerdo ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y que nadie más lo pudo haber hecho. Nadie más pudo haber sentido lo que él sintió. Entonces eso me da mucha paz y consuelo y ánimo para salir adelante, porque ya aprendí que no me interesa lo que la gente opine de mí, sino lo que yo puedo hacer no para merecer su amor porque Él lo hizo, Él murió por mí, sino para asimilar eso a mi vida, no para simplemente mirarlo como otras personas lo pueden aplicar en su vida. Primero me miro yo misma. Bueno, otro pasaje que eh, siempre lo recordé cuando estaba muy joven por medio de grupos de oración que hacíamos en la casa de mi abuela y en otras casas de los vecinos dentro de la comunidad católica. Esta frase se me grabó mucho, está en Juan mm, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es el mediador, Él es el único que está entre el Padre y, y nosotros. Eso me da mucha paz, o sea, me quita las preocupaciones, no tengo que acudir a nadie más. Bueno, hay otra escritura que está en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, somos herederos. Somos ricos, somos afortunados, somos amados. La última escritura está en Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, este es el testimonio que les quiero dejar de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo aprendí o he aprendido, de lo que yo he valorado en mi vida, de lo que yo siento, de lo que yo amo, de lo que yo aprecio, de lo que yo espero. Y esa es mi decisión. He dejado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como parte de mi pasado. Amo a los mormones que conocí allí. Les agradezco todo lo que ellos me aportaron y las veces que fueron parte de mi vida y cuando estuvieron allí, cuando murió mi esposo, cuando perdí mi casa. Ahora no tengo casa, pero me siento rica, me siento millonaria porque tengo un mundo de experiencia, un mundo de conocimiento y sobre todo mucha tranquilidad y mucha paz. Mucho amor que dar y no me preocupo qué voy a comer. Puedo comer semillitas como los pajaritos. Eh, o sea, ni ya las preocupaciones que yo tuve 30 años atrás cuando empezó la bipolaridad y bueno, antes tenía preocupaciones, ya esas no son preocupaciones. ¿Por qué? Porque yo me he dejado amar por Dios, he tenido a Jesucristo como el centro de mi vida y porque yo creo en su promesa que por medio de Él yo me salvo, pero la salvación para mí no es que tenga que esperar que yo me muera y vaya a resucitar. La salvación ya está aquí en la tierra, porque yo ya me siento con la gracia de Él, yo ya me siento como privilegiada, o sea, le doy gracias a Dios que conocí de Él desde que estaba muy niña, muy joven, y quisiera que muchas otras personas lo conocieran también a Él. Pero dejémonos de religiones, dejémonos, o sea, dejémonos de hablar de iglesias, de que esta es la verdadera, que esto no. Él nos dejó su palabra, Él no nos dijo funden esta iglesia, no. Yo aprecio mucho tanto la iglesia católica como la mormona, de ambas aprendí, pero no quiero defender a ninguna, ni atacar a ninguna, solamente estoy diciendo los hechos que pasaron. Eh, He sido sincera como mi mamá me lo enseñó, honesta. No me gusta andar con enredos ni ponerle azúcar a las palabras a veces. O sea, yo digo lo que pienso. Es parte tal vez de la bipolaridad porque sigo siendo bipolar en una pequeña medida. Antes fue una forma explosiva de haberlo sido. Pero ya sé que es parte de mi naturaleza, es como Dios me hizo. Él me hace a veces pensar como estuve en la iglesia, pensé que era la mejor, que era realmente la que yo estaba buscando, pero ahora ya pienso lo contrario. Entonces, eso es ser bipolar, no me da vergüenza decirlo. Espero que muchas personas que se identifiquen conmigo puedan recibir este mensaje de paz y de amor, de que si tú eres bipolar o tienes cualquier otro síndrome, cualquier problema de salud, lo que sea, acude a Jesús que Él te va a sanar. Dale tiempo y pídele a Él que Él te va a mostrar el camino y te va a escuchar. Porque a mí me escuchó y no solamente una vez, sino varias veces. Él me ha salvado del peligro, de depresión, ¿sí? O sea, ya la depresión ya quedó como en el pasado y pues no significa que hay cosas que a veces me pongan un poco apagada, pero ya no me quedo allí. Yo ya busco cosas que hacer, ya miro hacia arriba, miro hacia el sol, admiro la naturaleza, admiro la creación. Y quisiera decir muchas cosas, pero yo creo que ya es tiempo entonces
de cortar por ahora esta historia y pues voy a continuar con más videos ya enfocándome a la parte de bipolaridad, de motivación, de crecimiento personal, de salud, en fin, muchos temas que a mí me han servido y quiero compartirles mi experiencia. Yo no soy una experta en nada, solamente lo que he aprendido por mi experiencia. He leído, sí, he leído de verdad, pero sobre todo lo que más aprecio es lo que yo he podido vivir en carne propia y que yo puedo transmitirle a otras personas. Bueno, hasta pronto y que Dios los bendiga.